Tengo asma desde que tenía 1 año, así que en realidad siempre lo he sido. Cuando era pequeña a veces me resultaba un poco duro no poder hacer lo mismo que los demás. A veces me sentía un poco excluida y cuando hacíamos educación física en el colegio, mis compañeros no entendían que no pudiera participar en los juegos. Hoy en día todavía tengo problemas. Por ejemplo, en invierno, cuando tengo que correr para no perder el último tren de cercanías o el metro que sale. Casi siempre me entra asma, pero mientras lleve mi inhalador no hay problemas. El asma bronquial es la enfermedad crónica más habitual de las que comienzan en la niñez. Se origina por una inflamación crónica de las membranas mucosas del tracto respiratorio. Como consecuencia, los conductos bronquiales se vuelven sensibles y diversos motivos pueden hacer que las vías se contraigan, pudiendo producir una falta de aliento. La falta de aliento se debe a que el afectado no es capaz de expirar todo el aire. En consecuencia, inspirar se vuelve más difícil y se produce una falta de oxígeno. Un ataque de asma puede darse cuando los agentes irritantes, como alérgenos o sustancias químicas, se abren paso hasta el tracto respiratorio sensibilizado. Entonces, los músculos que rodean los conductos respiratorios se contraen. Las membranas mucosas del tracto respiratorio se hinchan, estrechan las vías y las membranas producen moco. La constricción bronquial y el exceso de moco pueden dar lugar a una respiración sibilante, ataques de tos e incluso una falta de oxígeno. Hay 2 tipos de asma bronquial. El producido por alérgenos como el polen, el polvo doméstico o el pelo de los animales. Y el asma que se debe a otros agentes irritantes como las bacterias, el humo del tabaco o el estrés. Los científicos ya conocen muchos desencadenantes del asma, pero todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, aún no está claro si el asma es una única enfermedad o una combinación de muchas. 300 millones de personas en todo el mundo padecen asma. El número de afectados, sin embargo, no se distribuye igual por todo el planeta. En algunos países industrializados, como Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia, hay una gran parte de la población gravemente afectada. Aquí, casi 1 de cada 10 niños padece asma, y en un gran número de países, la enfermedad amenaza con alcanzar las mismas proporciones. Los científicos dedican grandes esfuerzos al estudio del asma bronquial. Su objetivo es prevenir el asma antes de que llegue a afectar a más gente. Pero para lograrlo, los investigadores deben ser capaces de comprender todos los factores que intervienen en esta enfermedad. Ya saben que los factores ambientales desempeñan una función decisiva en el desarrollo del asma. Los estudios demuestran que en los niños que crecen en granjas, la incidencia del asma es menor. Pero, ¿a qué factores concretos están expuestos los niños que viven en ese entorno? En el gran rompecabezas de la investigación del asma, esta es una pregunta para la que ya existen respuestas. Era necesario realizar estudios epidemiológicos a gran escala con decenas de miles de participantes para descubrir qué tipo de persona desarrolla asma y en qué circunstancias. Empleando cuestionarios exhaustivos, los científicos recogieron información detallada de familias de todo el mundo en todo tipo de entornos. ¿Cómo vivían estas familias? ¿A qué enfermedades eran propensas y a qué factores ambientales estaban expuestas? Con toda esta información se crearon gigantescas bases de datos.
Los análisis estadísticos de estos datos arrojaron los siguientes resultados. Los niños que habían crecido en una granja con un establo tenían muchas menos probabilidades de padecer alergias y asma que otros niños. ¿Qué encontramos en un establo o un granero? Pues sobre todo mucho polvo. Pensamos que al estar en un granero como este o estar en un establo, lo que los niños hacen es respirar el aire y como vemos que el efecto protector se refiere a las alergias respiratorias, es decir, la fiebre del heno, las alergias nasales y el asma o las alergias del tracto respiratorio inferior, pensamos que podría tratarse de partículas inhalables y el polvo lo es, quiero decir que aquí es visible, está en el aire y se inhala y por eso decidimos buscar en el polvo. Se recogieron miles de muestras de polvo, polvo tomado de las camas de los niños, polvo de sus dormitorios y, por supuesto, polvo de los establos. ¿Cómo podía el polvo de un granero o un establo tener un posible efecto protector contra el asma? Una de las respuestas importantes se encontró en un modelo animal. Los ratones se volvían alérgicos a la clara de huevo cuando la comían con la frecuencia suficiente y reaccionaban con ataques de asma. Sin embargo, eso no sucedía cuando los ratones inhalaban previamente un spray hecho de polvo de establo. A los ratones se les realizaron muchos análisis de sangre y pruebas de capacidad pulmonar. Se vio que, al menos en su caso, había sustancias beneficiosas en el polvo que parecían evitar el desarrollo de infecciones bronquiales alérgicas, así como de reacciones asmáticas. Pero, ¿cuál de los muchos componentes del polvo del establo había evitado la reacción asmática en los animales? ¿Y podría esto ser también aplicable a los pacientes de asma? Los investigadores todavía tienen que identificar todos los componentes del polvo de los establos, entre los que hay polen, partículas vegetales y también bacterias. Y ahora se trata de analizar las bacterias. Estamos buscando una bacteria porque existe una hipótesis llamada de la higiene. Esta hipótesis afirma que si el sistema inmune entra en contacto con bacterias, cuando madura tolera factores ambientales como el polen, los animales, el polvo. Por este motivo, estamos buscando bacterias en las muestras de polvo. Como parte de distintos estudios con ese objetivo, los investigadores tomaron muestras de sangre de cientos de sujetos, incluidos niños. También les preguntaron sobre su estado de salud general y querían saber exactamente cómo vivían y dónde les gustaba jugar. Mediante análisis en el laboratorio de las muestras de sangre, los científicos identificaron dos tipos de bacterias en los sistemas inmunes de los niños que solían estar en contacto con el entorno de una granja. Sus niveles de anticuerpos contra las bacterias Acinetobacter illuofi y Lactococcus lactis eran especialmente altos. ¿Qué efecto tienen estas bacterias con el desarrollo del asma? La respuesta la proporcionó nuevamente un modelo animal. Los análisis de laboratorio mostraron que la inhalación de estas dos bacterias tenía un efecto positivo en el sistema inmune de los ratones. Al igual que el efecto de la inhalación de polvo, parece que las dos bacterias también ofrecen protección contra el asma y las alergias. Los científicos todavía tienen que confirmar si estas bacterias también son importantes para los pacientes de asma, pero está claro que el entorno rural seguirá proporcionándoles información crucial. ¿Se limita la investigación del asma a las influencias ambientales? Si los niños de una granja lo hacen todo bien, por así decirlo, sus probabilidades de desarrollar asma y alergias se reducen un 75%. Pero incluso estos niños pueden desarrollar esta enfermedad, ya que también interviene un factor genético. Con el llamado diagnóstico genético, los científicos tratan de descubrir qué genes podrían estar relacionados con la predisposición al asma. La genética es importante en el asma y en otras enfermedades, porque el uso de la genética hace que podamos descubrir cosas sin saber nada de la propia enfermedad, aparte de que la gente la tiene o no la tiene. Esa es la única información que necesitamos.
No tenemos que saber nada sobre las rutas, las células o el sistema inmune. Solo tenemos que saber, primero, quién tiene la enfermedad y quién no. Y segundo, tenemos que ser capaces de observar los genes y observar las diferencias entre ellos de una forma sistemática y exhaustiva. Así que la genética nos brinda un enfoque estructurado y sistemático para encontrar las diferencias entre la gente que tiene la enfermedad y la que no. Las muestras de sangre que se recogieron para los estudios epidemiológicos también se emplearon en el proceso de diagnóstico genético. ¿Qué genes eran importantes? Con el método especial de la tecnología de micromatriz, se analizaron y compararon pequeños trozos de ADN de los cromosomas tanto de personas asmáticas como no asmáticas, para detectar cualquier diferencia genética. Los científicos querían saber si las secuencias de ADN de ambos grupos eran idénticas o si había diferencias como, por ejemplo, genes que faltan o una secuencia de los nucleótidos A, C, G y T distinta. Los investigadores descubrieron que los asmáticos presentaban cambios en nucleótidos concretos. Estaban localizados principalmente en el cromosoma 17. Como ya se ha secuenciado todo el genoma humano, no fue difícil encontrar la ubicación de estos cambios, que estaban en el gen llamado ORMDL3. Es sin duda el efecto más potente que se haya detectado hasta ahora. Y si uno tiene las copias del gen o las formas del gen que se asocian al asma, el riesgo aumenta alrededor de un 60 o 70%. Así que tiene un efecto mucho más potente que los genes que se habían identificado antes. Pero esto sigue siendo tan solo una parte de un dibujo muy complicado. Ahora los científicos conocen un importante gen nuevo relacionado con el desarrollo del asma. Sin embargo, su función sigue siendo desconocida. Un lugar en el que el gen del asma probablemente se encuentre activo es el epitelio pulmonar. Es ahí donde las células entran en contacto con el mundo exterior. El epitelio pulmonar también es el sitio donde tiene lugar la inflamación del sistema respiratorio, donde empiezan las alteraciones asmáticas. El tejido que rodea el epitelio pulmonar es el campo de batalla del cuerpo con el mundo exterior. Tiene que proteger al cuerpo de las infecciones y las enfermedades. Si no lo consigue o el tejido está dañado, se pide ayuda al sistema inmune. Pero el sistema inmune de un asmático no ha aprendido cuándo debe reaccionar y cuándo no a los agentes irritantes externos. Sin embargo, cuando responde, suele hacerlo con demasiada intensidad, pudiendo desarrollar una respuesta inflamatoria que produzca asma bronquial. Para evitarlo, ahora los científicos tienen que controlar la influencia de los genes en el epitelio pulmonar. Los científicos han conseguido ordenar piezas importantes del rompecabezas del asma respondiendo a preguntas sobre el desarrollo y la prevención del asma. ¿Grupos de riesgo? Casi todos nosotros podríamos desarrollar asma, pero los niños que crecen en una granja con un establo tienen menos probabilidades de hacerlo que los demás. ¿Polvo de granero? Este polvo, al menos en los modelos animales, ha demostrado tener un efecto positivo y reducir el riesgo de desarrollar asma. ¿Bacterias? Parece haber algunas bacterias en el polvo de granero que podrían contribuir a reducir el riesgo de desarrollar asma. ¿Genética? Pequeños cambios en la secuencia genética pueden aumentar considerablemente las probabilidades de desarrollar asma. Con la ayuda de estos descubrimientos, los científicos pueden trabajar ahora en nuevos aspectos del rompecabezas del asma. Ya no solo analizarán los factores ambientales y genéticos por separado, sino que también se concentrarán en su interacción. Los estudios epidemiológicos desempeñan una función fundamental en la comprensión del asma bronquial. Sin embargo, los modelos animales son igual de importantes para hacer nuevos descubrimientos y confirmarlos, especialmente cuando se refieren a la relación entre el entorno y la genética. Todo
todos deberíamos tener la posibilidad de respirar sin dificultad. Por tanto, el objetivo de los científicos sigue siendo el mismo: prevenir el asma antes de que tenga la posibilidad de desarrollarse. Bueno, ahora, si queréis, os reunís en vuestras mesas con vuestro moderador y comenzaré un debate de aproximadamente